viaje es muy importante. Yo amo viajar, viajar físicamente, viajar también con la imaginación. Yo primero empecé viajando con la imaginación, lo que me permitió, por ejemplo, un escritor como Julio Verne, que yo lo mencionaba ahora, ¿no? Es un cuento extraño en Borges porque uno parece que estuviera, es decir, Borges conscientemente hizo de ese género un híbrido, o sea, él transformó el cuento allí, esa práctica discursiva cuento, y la llevó hacia otro formato. Parece que Yuval Noah Harari estuvo en Pereira dictando unas conferencias en algún lugar de Pereira en medio de la pandemia del COVID-19. Bienvenidos a la tertulia Cueva de Letras, un espacio de la Secretaría de Cultura de Pereira y la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía. Un honor estar aquí con William Marín, un amigo de la casa, un doctor, un caballero, un poeta, un sabio, un papá, un maestro. Y lo digo con toda humildad porque a veces en la vida hay personas que son muy geniales en lo académico y otras personas que son muy geniales en su humanidad, muy cálidas en humanidad como tal. Y William tiene las dos, tiene esas dos facetas. Es un maestro, ya vamos a ver esta hoja de vida tan impresionante y vamos a ver la calidad humana, porque William de una u otra manera ha sido para una juventud, ha sido para una generación un tutor, un guía, un padre, y que ha dado unos frutos grandísimos, como Diego Alexander Vélez, que es un poeta que también ha estado acá en la tertulia, y como muchos más, también hago parte de ese séquito, y vos has sido pues como esa guía para nosotros, desde lo académico, como lo digo, y desde lo literario, y con una humildad y un amor siempre por el conocimiento, en un terreno y en un campo tan hostil y tan lleno de vanidad y tan lleno de egos. Entonces, quería iniciar con este elogio. Muchas gracias, Andrés, por invitarme a este extraordinario programa. He visto varios programas y me han parecido excelentes, muy bellos, muy interesantes. Bueno, es un espacio maravilloso. De nuevo reitero el agradecimiento por haberme tenido en cuenta para visitarlos hoy en esta casa. Claro que sí, aquí bienvenido William siempre. Ha sido mi casa desde la adolescencia. De eso vamos a hablar, pero primero quiero hacer un poco una introducción, digamos, a la reseña para que se den cuenta a quién tenemos aquí hoy. Bueno, nació en Pereira, coetáneo, profesor titular de la Universidad Tecnológica de Pereira, área de didáctica y literatura, profesor de la Universidad Libre Excepcional Pereira, área de lenguaje, doctor en letras, Universidad de Buenos Aires, doctor en literatura, Universidad Tecnológica de Pereira, magíster en literatura hispanoamericana, Instituto Caro y Cuervo, formación especializada en docencia, en historia y en cultura en América Latina, autor de libros de ensayo, novela y cuento y poesía. Ha sido distinguido con los premios Estímulos del Ministerio de Cultura 2010-2014. Entre sus libros que tenemos aquí están La Rosa de los Vientos, Los Incendios de la Soledad, poemas de amor y homenaje, Incendios en la Noche de Bagdad, Hoy no vengo a vencer tu cuerpo. ¿A qué horas duerme? De verdad que es 100% dedicado a las letras. Bueno, toda mi vida dedicada a las letras. Bienvenido, William. Empecemos esta tertulia contándonos un poco acerca del origen, del germen de la niñez, de la juventud. ¿Cómo fue esa juventud? ¿Cómo fue esa niñez? ¿Quién en su familia empezó a incitarlo a leer, a la literatura, al arte? ¿Quién fue esa figura y cómo era ese contexto de Pereira en esta época? Bueno, tendría que remontarme a mi infancia, efectivamente. Recuerdo una calle de un barrio de esta ciudad, de un barrio popular de Pereira, que es el barrio San Nicolás, a un lado de Centenario. Viví en esa calle, en la carrera 15 bis, viví hasta aproximadamente los 10 años de edad. Mi padre estuvo ausente durante unos años y él decidió volver otra vez a la casa, volver otra vez a formar un hogar con mi mamá.
Y entonces él decidió llevarnos, nos llevó a otro sitio, a un barrio en Dos Quebradas, el barrio Santa Isabel. Digamos que hay dos barrios que de un modo u otro son como una geografía imaginaria dentro de algunos de mis trabajos narrativos y también de mis trabajos poéticos. Entonces ahora, a esta altura de mi vida, a mis 54 años de edad, yo vuelvo a caminar por esa calle en San Nicolás, a veces lo hago, me encanta. Y me encanta recordar al niño que fui, que alguna vez corría por esas calles de ese barrio. Ahora las calles están pavimentadas, pero en esa época las calles eran, como lo menciono en este libro, en una cita en La ciudad al final de la tarde. Aquí hablo de calles destartaladas, las calles de la infancia, del primer amor, de los primeros amores, de la niñez y de parte de la adolescencia. Y en este libro, de alguna manera, están registradas esas experiencias de la infancia. Hay una geografía imaginaria allí de lo que yo fui en ese momento de mi vida. Luego, cuando nos fuimos a vivir a Dos Quebradas, a Santa Isabel, pues allá también hay una calle. Esa calle sigue igual, es una calle destartalada, llena de huecos, y esa calle me acompañó a mí durante algunos años también de la adolescencia, y también hay algo de ella en este libro, en una cita en La ciudad al final de la tarde. Pero indudablemente que también en mis poemas, por ejemplo en La rosa de los vientos, también hay como ese descubrimiento ya de la sexualidad. Es el descubrimiento de la sexualidad, el encuentro del otro, el encuentro con el cuerpo del otro, que es también el encuentro con nuestro propio cuerpo. Bueno, esa fue una etapa de mi vida. ¿En el colegio era el nerd del grupo o no? Pues yo creo que, bueno, hoy hay un concepto, ¿cierto?, de que el buen estudiante está enmarcado dentro de esa categoría, ¿no? Bueno, porque había genios que no fueron nunca al nerd y fueron, miran a Einstein y a tantos otros. Que no fueron, por ejemplo, que no fue brillante en matemáticas. Por eso, sí. Tienes toda la razón. Como yo no era así, como yo no era, digamos, un genio, entonces me tocaba esforzarme mucho, yo estudiaba mucho. Entonces yo recuerdo, yo soy egresado del colegio Rafael Uribe Uribe. Es un colegio que ya desapareció de la ciudad, pero recuerdo con mucho cariño a muchos de mis profesores, como Rubén Darío Sierra, por ejemplo. Lo quiero mucho, el fundador de La Fragua, de donde surgieron grandes escritores que hoy están teniendo un reconocimiento en la ciudad. Por ejemplo, como Michael Ruiz o como Giovanni Gómez. Y en este colegio no estuvo también Juan Carlos Londoño, Merardo Aristizábal, o sea, también pasaron Aparicio, Posada, como varias personas del teatro. Varias generaciones. Sí, importante, ese colegio fue muy importante para la cultura. El colegio Rafael Uribe Uribe fue muy importante para la cultura de la ciudad. Sí, muy importante. Fue muy importante en el pasado y yo creo que hoy es muy importante todavía. Es decir, porque todos de un modo u otro llevamos al colegio Rafael Uribe en nuestro corazón. Y en lo que hacemos. Yo creo que todo esto que ustedes ven aquí es el producto de la experiencia del colegio Rafael Uribe Uribe. Pienso que sin haber sido tocado de alguna manera por esas sensibilidades de esos grandes profesores que teníamos en ese momento, que eran realmente profesores muy comprometidos, eran profesores que no trabajaban solo por un salario. Es decir, ellos entendían, esos profesores del colegio Rafael Uribe Uribe entendían que su misión era la de transformar unas mentes juveniles, transformar la sensibilidad de esas mentes. Entonces la llegada al colegio Rafael Uribe Uribe para mí fue muy importante porque allí entonces me puse en contacto con la cultura. Yo no pensé que yo podría publicar un día un poema en el periódico del colegio, por ejemplo. ¿Fue la biblioteca o fue un profesor de español o quién fue esos primeros referentes que guiaron o que dieron unas luces? Bueno, en mi infancia, mi abuela, Emperatriz Osorio, ella fue una maestra de escuela que no tuvo una formación universitaria, ella no la tuvo. Sin embargo, ella escribía, yo recuerdo que ella tenía un cuaderno y ella escribía sus poemas y tenía una caligrafía muy bella. Y entonces yo admiraba muchísimo. Yo todavía no sabía leer, pero yo admiraba, yo veía esa caligrafía en esos cuadernos
Y yo sentí en algún momento que después, reflexionando muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, Sí. muchos años después me di cuenta que hay un germen, como una semilla, Claro. un inicio. Hay un inicio. En términos de Bourdieu, de Pierre Bourdieu, del sociólogo francés, el hábitus, una parte de mi hábitus como intelectual, como escritor, está allí, nace ahí, en mi abuela profesora, yo la acompañaba muchas veces a la escuela, a veces estaba en el salón de clases con ella, y la veía escribiendo, y recuerdo que el primer libro, que digamos el libro más importante de la casa era la Biblia, Ah, sí. ¿cierto? Era la Biblia, entonces se leía la Biblia en la casa. Yo recuerdo que hace poco estaba leyendo algo sobre Jorge Luis Borges. Borges leía la Biblia, pero él la leía desde un punto de vista de las mitologías que hay contenidas en este gran texto, pues, de Occidente. Y él, de un modo u otro, esa lectura que hacía Borges conscientemente, yo la hacía inconscientemente. Cuando me acercaba a la Biblia, esos primeros textos del Génesis, por ejemplo, del Apocalipsis o del Cantar de los Cantares, yo no tenía un acercamiento, digamos, como desde un punto de vista solamente religioso, sino que también quería encontrar Intercultural, o sea, sí, aprender mucho más de ahí. encontrar algo sociológico, histórico, ¿cierto? Sí. Pero mira, Andrés, algo, y es que yo en esa época no sabía leer. Yo era apenas un niño, existía la Biblia, yo escuchaba, porque en la casa se leía en voz alta la Biblia. Mi abuela era una mujer muy, muy, muy creyente, ¿cierto? Y ella leía en voz, y yo quería leer ese libro, pero yo no sabía leer, porque yo era muy niño todavía. Ahora Entonces sí yo sabe cogí leer y es doble doctor. Léanos un poema que para vos represente esa etapa. Algo que nos dé un esbozo de esa nostalgia. Algo. De esa nostalgia, ¿Qué puedes de tener? pronto del libro Una cita en la ciudad. Por favor. Sí. Bueno, entonces para terminar lo de mi abuela, ese libro yo lo tomaba y hacía que lo leía, pero quería leerlo, quería saber cómo descifrar todos esos signos escritos que estaban allí. Luego entendí con los años lo importante que había allí. Pero no solamente estoy hablando de ese libro, sino que luego, cuando llegué al Colegio Rafael Uribe Uribe, entré en contacto con Julio Verne. Y yo recuerdo que la biblioteca del colegio prestaba los libros, y yo también iba a la Biblioteca Municipal Ramón Correa, a esta biblioteca que todavía es mi casa. Yo venía aquí y nos prestaban los libros, y yo me llevé varios libros de Julio Verne e incluso de Jorge Luis Borges, y empecé a leerlos en la casa de Esterilla, donde nosotros vivíamos, en el barrio San Nicolás, en la carrera 15 bis, y debajo del piso, yo me metía debajo del piso a leer a Julio Verne y a Jorge Luis Borges. Una imagen cinematográfica, o sea, es una escena muy bella. Sí, todavía la tengo en mi corazón, en mi Totalmente, sensibilidad, ¿sí? totalmente. Porque recuerdo esa famosa frase de Vargas Llosa, es de lo vivido, de lo que se alimentan las ficciones. Por eso este texto habla un poco de esa época. A ver, este libro está dedicado a mi hija, a Laura, quien mira con asombro el mundo. Bueno, viene un poema de Borges, a propósito de Borges, que en ese momento me marcó, que fue una influencia importante, que se llama Buenos Aires, y también de Julio Cortázar, 62 modelo para armar. Y también pues hay un epígrafe de Ernesto Sábato. Ahí está ese muchacho hermoso que tanto me inquieta, doblando su pañuelo que ha ido cambiando de color a medida que pasan las horas y los días. Por un momento llegué a pensar que no iba a volver, pero está ahí en medio del marco de la puerta con esa vacilación que lo caracteriza. Se sienta justo enfrente mío sin atreverse a mirarme abiertamente. Está nervioso, tal vez ya presiente los punzones de las agujas y todo el procedimiento de sus curaciones del cuerpo, quizás menos dolorosas que las complicadas curaciones ejecutadas por delicadas enfermeras del alma. Sus delgadas manos hacen girar una de las tantas revistas que hacen parte de la despensa hacia la cual tienden
invariablemente nuestros dedos ansiosos, esas mesillas dispuestas discretamente en un extremo, como un centro ineludible alrededor del cual gira con afán esa zona privilegiada de la ciudad que busca una solución a sus problemas. Mira la carátula, una rubia despampanante que se deja manosear increíblemente por obsesivas e innumerables codicias secretas. Las páginas pasan bajo la lenta evolución de la mirada. Mientras se entretiene en ese manoseo convencional, lo escudriño a mis anchas obsesivamente. ¿Habrá advertido mi presencia? Me recuerda a ese otro muchacho que conocí hace unos días cuando tuve que huir. Me recuerda su delicada manera de estar ahí, a quien sorprendí mirando con ansiedad hacia uno de los empedrados senderos del parque, azotado a esa hora por la furia de un sol inclemente, como esperando a alguien que definitivamente no llegó. Vi su angustia dibujada en la imprecisa línea que demarcaba su ceño, los puños apretados como intentando detener su violencia interior. Ese muchacho me miró asustado, como este que no se atreve a levantar la mirada de las revistas obscenas y de sus manos oscuras. No podré olvidar ese desconcierto cuando fue levantando la mirada de la fascinación que representaba a esa hora la esquiva e impersonal silueta que se dibujaba grotescamente en el pavimento. Nos dio risa al comprobar, al cabo de un silencio que nacía en nosotros y se perdía tenazmente en el ritmo tenebroso que se desarrollaba a nuestro alrededor, que unas cuantas cuadras más allá llovía intensamente, de este lado el calor y la fatiga, y allá, al trasponer esa barrera húmeda y fangosa, el regocijo, el sueño, la huida. Luego sobrevino lo inexplicable, lo absurdo. Esta noche dan una película de Chaplin. Lo dijo así, con esa vehemencia inútil que me posee en este exilio como un ladrón en una larga noche de insomnio. Todo empezaría a organizarse minuciosamente alrededor de esa propuesta infame. Lo vi en sus ojos profundos y desmesurados ante la posibilidad del ultraje o el asalto. Lo sentí en aquella respiración dificultosa cuando me senté a su lado preparando la celada. Y mientras eso ocurría, veía a ese muchacho debatirse en el marasmo que representaba empezar de nuevo a reconstruir su historia, como seguramente lo habría hecho en otras ocasiones, episodios sueltos de una historia personal, como tantas en la ciudad incierta y maravillosa, en la despedida y en el dolor, con esos rodeos inmensos, divagaciones habituales en los adolescentes. Entonces todo parecía organizarse con la misma cautela como parece obrar lo que la gente llama destino sobre el acontecer humano. Claro que él me lo contó así, con mucha naturalidad, mientras caminábamos por esas librerías de viejo, entre un mundo multicolor de minifaldas y estrechas calles inundadas de luces de neón, sin sobresaltarse ahora, como lo había hecho unas horas antes en ese banco de madera vieja y carcomida. Y en ese trayecto polvoriento descrito con tal cantidad de detalles, bajo la inclemencia de un sol de mediodía, me imaginaba a mí misma preguntando por él, esperando con ansiedad una respuesta favorable, una respuesta salvadora, de todos modos, no ya interesado por ese hombre del que huyo desde mi adolescencia y del que nunca volví a tener noticias hasta la noche del accidente, sino por este escuálido y triste, cuya presencia se me imponía con una violencia sobrecogedora. Muy bien, William. Es muy lindo ver cómo los autores siempre recogen lo que han sido, lo que han visto, lo que han oído, lo que se han alimentado, y tienes unos elementos muy lindos de la infancia, del lugar, del espacio. Y también hablando de esos espacios, los viajes. Esos viajes que has hecho a Estados Unidos, a Europa, a Argentina, hasta qué punto lo han nutrido, hasta qué punto, digamos, que lo han retroalimentado, lo han cargado otras miradas multiculturales, otras formas de ver, sentir, comer, la música, y hasta qué punto también se ha chocado aquí en la provincia. Bueno, una pregunta bastante comprometedora, pero que incluso cuando tú estabas haciendo la pregunta, también las afirmaciones
empecé a hacer un viaje en mi imaginación hacia algunos de estos sitios que tú, de estos países que tú mencionaste. Realmente para mí sí es importante el viaje físico también. Sé que para otros escritores, para otros intelectuales, el viaje no solamente es físico, sino también imaginario, ¿cierto? Sí. Incluso como mencionábamos Antes, en algún detrás momento, de cámaras, detrás hablando de cámaras, de Kant y de Hemingway. hablando de Hemingway, que escribió desde un pueblito, ¿cierto? Y siempre estuvo allí y escribió una obra muy grande, ¿no? Y que fue reconocida universalmente. Pero en mi caso, para mí el viaje es muy importante. Yo amo viajar, viajar físicamente, viajar también con la imaginación. Yo primero empecé viajando con la imaginación, lo que me permitió, por ejemplo, un escritor como Julio Verne, que yo lo mencionaba ahora, ¿no? Entonces yo hice ese viaje alrededor del mundo, como lo hicieron los personajes de Julio Verne. También, A la luna se fueron. y también estuve en la luna, sí, también fui uno de los hombres que estuvo en la luna. Eso es muy importante, es decir, que si el escritor logra a través de su obra tender ese puente con el lector y llevarlo a vivir esos mundos extraordinarios que él ha construido con el lenguaje, me parece que ese autor vale mucho. Es decir, que nos lleva a imaginar mundos que han sido construidos desde el lenguaje, porque somos seres de lenguaje, somos sujetos lingüísticos. Yo pienso que si algo caracteriza al ser humano es el lenguaje, ¿cierto? Es la posibilidad de hablar, nos construye, de construir simbólicamente la realidad, ¿cierto? Y de llevar esa realidad de una manera simbólica a la escritura, ¿cierto? A una obra muy concreta. Entonces yo empecé haciendo ese viaje desde la imaginación que me ofrecieron los escritores como Borges también, como Ernesto Sábato, como Hermann Hesse también en algún momento, como Mempo Giardinelli, por ejemplo, como Herta Müller, como Mo Yan, el escritor, el premio Nobel chino. Cada uno de estos autores de un modo u otro y muchos otros más me permitieron viajar hacer viajes transoceánicos desde el lenguaje, desde la palabra. Pero luego hice los viajes físicos, que también son interesantes. Y entonces tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos un par de años, viajar a México también, viajar a la Argentina, viajar a España. Y sin duda que todas estas experiencias de encontrarse uno con una nueva realidad cultural, otros códigos culturales. Autores locales que son una maravilla. Otras formas de ver el mundo, otras formas de percibir la existencia, otras visiones del mundo. Sin duda que eso enriquece muchísimo a un escritor. Se tentó en quedarse en un lugar de estos. Es que Buenos Aires es demasiado seductor, ¿no? Sí. Esa Corrientes de la noche llena de librerías, esa avenida. Por la calle Corrientes, sí, por eso ejemplo. es una cosa, es hermoso. Entonces a veces... Sí, hay una tentación. O ama tanto Pereira y tiene tantas raíces aquí y tiene tanto por darnos, por compartir. Sí, son muchas raíces, claro. Incluso cuando uno está por fuera durante cierto tiempo, uno extraña su tierra, su pequeña patria, claro, la comida. Hay otros códigos culturales, entonces uno empieza a extrañar los códigos culturales que siempre lo han habitado a uno desde que nació, durante toda su infancia. ¿En México sufrió con el picante o es bueno para el picante? No soy tan bueno para el picante. Yo sufrí, mejor dicho, bajé 4 kilos. Pero es bueno tener todas esas experiencias, ¿cierto? Y quería recordar por qué fui a esos sitios, ¿cierto? Entonces, yo hice un proyecto de investigación alrededor de un autor dominicano que me ha interesado mucho, incluso desde cuando escuché hablar de él por primera vez en un ensayo de Ernesto Sábato. Ernesto Sábato tiene un ensayo que se llama Pedro Enrique Sureña. Entonces yo recuerdo que en mi adolescencia leí que él, cuando era un adolescente, en el liceo de la Universidad de La Plata, el Colegio Nacional Rafael Hernández, que queda en La Plata, justo a unas cuadras antes de llegar a la Universidad Nacional de La Plata, ahí estudiaba Ernesto Sábato cuando era muchacho. Y un día llegó un profesor
a un profesor que lo iba a marcar para siempre. En ese mismo colegio estudiaron, por ejemplo, grandes ensayistas. Ahora que tú me preguntabas por el género, ¿con cuál género me identifico más? Pues a mí me encanta escribir poesía, también me encanta escribir ensayos. Me gusta el género del ensayo porque me parece que es muy libre, le permite a uno ensayar ideas, como el mismo término de ensayo, ¿no? De ensayar, de sopesar las ideas, ¿cierto? De buscar como un equilibrio en las argumentaciones. Entonces ahí también estudió un gran ensayista, Ezequiel Martínez Estrada. Ezequiel Martínez Estrada, un gran ensayista argentino. René Favaloro, el famoso cardiólogo argentino, también fue alumno de Pedro Enrique Sureña. Entonces me empezó a fascinar este autor y empecé a seguirlo, como en una búsqueda incesante por él. A partir de una lectura que hice en mi adolescencia de un ensayo que aparece en El escritor y sus fantasmas, también está en Heterodoxia. Sábato está hablando permanentemente de un profesor, primero, de un profesor que marcó su existencia y marcó su rumbo intelectual. Entonces él dice que él llegó a ser escritor precisamente por el gran compromiso que tenía Pedro Enrique Sureña con sus estudiantes, que corregía sus textos. Muy interesante uno recibir de su profesor un comentario sobre un texto que uno escribe, ¿cierto? Y Pedro Enrique Sureña hacía eso, o sea, devolvía los textos corregidos a sus estudiantes. Y no créanse, a partir de allí, él estaba formando a una generación. Ana María Barrenechea, también una gran escritora argentina, una filóloga, fue alumna de Pedro Enrique Sureña. Ella también hace una semblanza del maestro. Beatriz Sarlo, no sé si ha oído hablar de Beatriz Sarlo, que es otra de las grandes intelectuales argentinas, fue alumna a su vez de Ana María Barrenechea. Gustavo Bombini fue alumno de Ana María Barrenechea, que había sido alumna de Pedro Enrique Sureña. Es decir, en esa búsqueda incesante, cuando leí esa semblanza que hace Sábato de ese maestro silencioso, que era un poco tímido, que llegaba al aula de clase, pero que imponía, ¿cierto? Con su sola figura imponía un respeto en sus estudiantes, eso a mí me marcó también, Y quise entonces empezar a indagar quién era este señor que se llamaba Pedro Enrique Sureña. Y entonces me di cuenta que es un escritor dominicano, un gran intelectual latinoamericano, que fue maestro de Alfonso Reyes. Él fue el maestro. Alfonso Reyes fue pupilo también de Pedro Enrique Sureña, que tuvo una controversia intelectual con José Vasconcelos en México. Él invitó a Pedro Enrique Sureña para que dirigiera la Escuela de Altos Estudios, la Escuela de Verano en México, y para que le ayudara con su proyecto de reforma educativa en México. Y sin duda que la fundación del Ateneo de la Juventud, con José Vasconcelos, con Julio Torri, con Caso, con Reyes, va a marcar la creación de ese Ateneo de la Juventud, va a marcar a una generación. Luego, entonces ese espacio de México me inquietó muchísimo. Entonces yo viajé, estuve en la UNAM, estuve en el Archivo Histórico de la UNAM, fui al Colegio de México, estuve en el Archivo Histórico consultando las cartas que su hija Sonia le donó al Colegio de México. Toda su correspondencia. La correspondencia, por ejemplo, que tuvo con el gran intelectual, el fundador del Fondo de Cultura Económica de México, Daniel Cosío Villegas. Ahí están las cartas. Y uno tocar esas cartas, sentir como esa textura y tocar el pasado. Porque estamos hablando de cartas de los años 30, de los años 40. Eso fue definitivamente una gran experiencia. Entonces necesitaba la experiencia del viaje físico. Totalmente. Y luego voy a La Plata, voy al Colegio Nacional Rafael Hernández y me encuentro con los archivos de los registros de los libros, donde Pedro Enrique Sureña, que era un profesor muy juicioso, un ejemplo como maestro. Incluso todos los intelectuales de hoy que escriben con admiración sobre la obra de Pedro Enrique Sureña, como Rafael Mondragón, como Liliana Weinberg, por ejemplo, como Miguel de Mena, que en este momento dirige una colección sobre la obra de Enrique Sureña en Santo Domingo.
con quienes, Raúl Antelo, que es argentino, que trabaja actualmente en la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil. Con todos ellos yo he establecido diálogos, me he escrito con ellos me han enviado textos y he establecido una relación intelectual con la intelectualidad contemporánea que siente que ha recibido una influencia muy positiva del maestro. Borges, en la introducción a Obra Crítica, lo llama maestro. Es el primero que le dice a Enrique Sureña maestro. Y más allá de eso le dice maestro de América. Y hay una infidencia y una confidencia de Pedro Enrique Sureña, que en algún momento él, y se lo menciona a Reyes en una de las cartas, él le corregía los textos a Borges y le hacía observaciones. Macedonio Fernández también era importante para Borges, ¿no? Macedonio. Claro, por supuesto. Y entonces a partir de ese género epistolar yo empiezo a seguir esas cartas. Y entonces eso me lleva hasta la Universidad de La Plata, voy hasta el Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires a consultar también algunos materiales, por ejemplo la famosa gramática castellana, la primera que se escribió por allá en los años 30, que es incluso un manual que ha tenido más de 50 ediciones en toda Latinoamérica, un manual de las escuelas, la gramática castellana fue escrita por Pedro Enrique Sureña y Amado Alonso. Amado Alonso era en ese momento el director del Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires, por allá en los años 20, y Pedro Enrique Sureña era el secretario del instituto, y entre los dos escribieron una gramática castellana. Bueno, y esto, para finalizar esa parte del viaje, también me llevó, indagando en la vida del escritor Pedro Enrique Sureña, que fue también el tema de mi tesis doctoral, proyecto con el cual pues obtengo el doctorado en literatura, me llevó hasta la Universidad de Minnesota, porque Pedro Enrique Sureña fue profesor en la Universidad de Minnesota. Y también me llevó a Columbia, a la Universidad de Columbia, los archivos de la Universidad de Columbia. Encontré algunos textos inéditos del maestro, y también a la Universidad de Harvard. Estuve en los archivos de la Universidad de Harvard consultando fuentes primarias y especialmente consultando el texto que publicó la Universidad de Harvard en los años 40, producto de las conferencias que dictó Pedro Enrique Sureña cuando fue invitado por la Universidad de Harvard a dictar las corrientes literarias en América Hispánica, en busca de nuestra expresión. Ese era el título de las conferencias que él dictó allá durante varios meses, entre 1940 y 1941, y en el Folk Museum of Art. Yo estuve allí haciendo ese ejercicio y tratando de encontrar el espíritu de Enrique Sureña en todos estos espacios históricos. Ese ejercicio del viaje físico es emblemático para mí, no solamente para mi tesis doctoral, sino también un ejercicio que alimentó mi sensibilidad, mi parte humana y la necesidad de ser ciudadanos del mundo. Yo pienso que eso es muy importante hoy, reconocernos, o sea, más allá de la provincia, ¿cierto? Salir un poco de la provincia para reconocernos como ciudadanos del mundo. Estos viajes, es una pregunta más jet set, la mayoría son auspiciados por vos o digamos que la universidad, beca. ¿Cómo ha hecho para viajar tanto por el mundo? Muchos de estos viajes los he hecho con mis propios recursos. Obviamente también la universidad en algún momento me dio los espacios para salir, ¿cierto? Me dio los tiquetes para viajar, pero ya la estadía y otras experiencias, por ejemplo, lo de viajar ya al interior de estos diferentes países, y fue con mis propios recursos. Perfecto, William. Bueno, poeta, cuentista y ensayista, académico, ¿cómo hace para separar y desligar a veces o para conectarse? Digamos, me conecto hoy con un poema que llevo trabajando hace tiempos, me conecto hoy con un ensayo, no me conecté con ese ensayo, voy a la novela que tengo en remojo y tengo a la vez un ensayo académico para una revista especializada, y a veces cómo hace para que de una manera como inconsciente esa poesía no empiece a academizarse también en el mismo tecnicismo. ¿Hasta qué punto, digamos, ser un académico y tener tanto contacto revisando los ensayos de los chicos, de los estudiantes, sus mismos proyectos doctorales, cómo hace para que eso no incida también en su obra poética?
¿O ya llegó un punto del más allá del bien y del mal donde se desliga completamente y sabe cada cosa en su lugar? Pero sabes que no lo había pensado. Es decir, yo ante todo soy profesor. Soy profesor de lenguaje y de literatura, no solamente en la universidad. Yo trabajé, antes de llegar a este momento de mi vida, bueno, llevo 20 años trabajando como profesor en la universidad. Y antes fui profesor de colegios durante muchos años. Entonces yo me reconozco primero como profesor de lenguaje y de literatura. Siempre transmitía a través de mis clases un amor, un poco como lo de Borges, ¿no? Que él le transmitía un amor por la literatura, y entonces me parecía que eso era importante, transmitir un amor y una pasión por la literatura. Entonces, en todos los escenarios donde yo he trabajado, en la zona rural, yo trabajé en el Colegio Rural La Palmilla, por ejemplo, durante varios años, estuve en la Florida también, y también en el sector urbano, y bueno, y ahora en la universidad, siempre quise como tener ese compromiso con mis estudiantes de transmitir esa pasión por la literatura, por el lenguaje, por la palabra. Entonces siempre en todos estos escenarios en los que yo he trabajado, la palabra ha sido protagonista, y la palabra en todas sus dimensiones. Entonces estamos hablando de la palabra poética, la palabra narrativa, la palabra ya en su proyección de ideas, la palabra ya en su proyección filosófica. Entonces, en ese contexto, siempre no quise separar los diferentes géneros. Y estoy diciendo esto pensando nuevamente en Jorge Luis Borges. Y en Platón, que a veces escribía. Acuérdese que con Platón todo era un texto donde había todo. Había todo, por ejemplo, el banquete del amor. Aristóteles empieza ya a hacer la taxonomía, pero antes, digamos que todo era un universo apalabrado. Sí, qué bueno que recuerdes lo de Platón, porque ahí, por ejemplo, el banquete del amor es un texto una obra de teatro, un ensayo filosófico, un poema, es todo. Sí. Lo que quiera es. Y en ese diálogo donde se encuentran estos filósofos, cada uno de ellos hablar sobre el amor, y cada uno tiene una forma muy particular, una perspectiva sobre el amor, que es lo que hace tan enriquecedor ese texto, ¿cierto? Es hermoso. Ese bello texto de Platón que invito a todos a leer. Es hermoso. Sí. Es hermoso. Y todos los diálogos de Platón, ¿cierto? Bueno, pero entonces también estaba mencionando que en esa búsqueda consciente de enamorar a los estudiantes por la palabra, ¿cierto? También en esa búsqueda se hacía consciente en el aula de clase de que la palabra se expresa de muchas maneras, se expresa desde el punto de vista poético, pero también desde el punto de vista ensayístico, desde el punto de vista narrativo, a través del cuento, a través de la novela. Entonces no quise hacer esas separaciones, pensando, ahorita vuelvo nuevamente a retomar la idea, pensando en Jorge Luis Borges, en el jardín de senderos que se bifurcan. Es un cuento extraño en Borges porque uno parece que estuviera... Es decir, Borges conscientemente hizo de ese género un híbrido. O sea, él transformó el cuento allí, esa práctica discursiva cuento, y la llevó hacia otro formato. Porque uno lee el jardín de senderos que se bifurcan con notas de pie de página. Y eso de las notas de pie de página, uno lo recuerda mucho, por ejemplo, en los ensayos, ¿no? Claro. Uno siempre en los ensayos escribe con notas de pie de página, uno tiene que hacer aclaraciones, que esta palabra etimológicamente significa esto, o que esta idea aparece en este libro. Uno siempre acude a las referencias bibliográficas, y entonces es como un espacio fronterizo. Las notas de pie de página es como un texto paralelo, ¿no? Y eso ocurre en el jardín de senderos que se bifurca. Entonces uno está en el contexto de la ficción, pero aparecen notas de pie de página, ¿no? Y son notas del editor. Esa idea para mí fue muy importante para este libro, Hoy no vengo a vencerte un cuerpo, que aparece... El título es hermoso. Sí, que viene de Mallarmé, de un gran poeta. Es decir, aquí también hay un género híbrido. Aquí está la poesía. Híbrido, cuando hablo de híbrido me refiero a lo de la mezcla, sí, cuando entra la mezcla de cultura, la mezcla de prácticas discursivas, ¿sí? Entonces aquí está, este es un verso de Mallarmé, que viene de Angustia, de Mallarmé. Angustia.
Y hay una nota de pie de página que la pone el editor de la novela. Dentro de la ficción aparece el editor colocando una nota de pie de página aclarando una palabra dentro del texto. Pero también aparece un comentario en la contracarátula. Entonces, estamos frente al género novela, pero también desde el título estamos frente al género poesía, pero también estamos frente al género ensayo. Entonces aquí el editor escribió un pequeño ensayo, ¿cierto? Un pequeño ensayo sobre la novela, aclarando por qué dentro de la novela se habla de Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, aclara aquí el editor, esta novela es un manuscrito que estaba perdido y el editor encuentra el manuscrito perdido dentro de todos los textos que tiene el escritor en su oficina. Él encuentra una carta dentro de todos esos documentos y en esa carta, es una carta que le escribe Yuval Noah Harari a un empresario de esta ciudad, diciéndole que va a venir a dictar una serie de conferencias porque porque Yuval Noah Harari fue invitado por este escritor, por el escritor de esta obra, que también hace parte de la ficción, y fue invitado por el empresario, y él aceptó venir a Pereira. Parece que Yuval Noah Harari estuvo en Pereira dictando unas conferencias en algún lugar de Pereira en medio de la pandemia del COVID-19. Pues. Eso aparece aquí dentro de la ficción. Entonces lo que quiero señalar a propósito de tu pregunta es que es la palabra toda, en todas sus dimensiones. Entonces, se trabajan los diferentes géneros, no pensando que hoy voy a escribir un poema, mañana voy a escribir un cuento, sino que finalmente es la palabra la que desborda todos esos formatos y es a través de ella en donde yo me expreso, trato de expresar todo mi ser y toda mi sensibilidad. William, pues ya vamos cerrando, el tiempo apremia siempre. Me gustaría escuchar su visión de cómo ve el panorama actual, regional, en la literatura. Me parece a mí que es un panorama abierto. Hay una generación que está construyendo una gran literatura en la ciudad. Dentro de ellos estás tú. Es una generación muy joven que está, me parece que haciendo una ruptura muy interesante con unas propuestas estéticas anteriores. Y algo que me parece muy interesante y muy importante en nuestra ciudad, y es que es el tema editorial, el tema de las editoriales independientes, que están también abriendo caminos para la palabra joven. Yo siento que hoy hay una revolución muy significativa en nuestra ciudad, donde a través incluso de las redes sociales se ha abierto esa palabra y a través de todos los espacios culturales que tiene nuestra ciudad, creo que la palabra joven ha tenido y tiene una vitalidad profunda y a través de la cual ha podido expresar toda su interioridad, toda esa interioridad que en la juventud es muy rica y que tiene un gran potencial. No digo que lo que se haya hecho antes no, porque como diría García Márquez refiriéndose a Jorge Isaacs o a Rivera, José Eustacio Rivera, como sus abuelos literarios, creo que esta juventud hoy que está haciendo grandes transformaciones en el ámbito de la cultura en esta ciudad, claro, le debe mucho de alguna manera también a los abuelos literarios que empezaron a generar un espacio cultural en esta ciudad. Me refiero, por ejemplo, a nombres tan significativos como Eduardo López Jaramillo, sí, que fue tan importante a nivel cultural para la ciudad. Y también una generación que hoy, gran parte de esa generación viene del Colegio Rafael Uribe Uribe, formada esa generación por profesores como Rubén Darío Sierra, como Alcides Pérez, como Gladys López Jaramillo, como Javier Gaviria, por ejemplo, que fueron los profesores que entendieron a una juventud del Colegio Rafael Uribe Uribe que vivía unas situaciones económicas precarias, pero el colegio entendía que más allá de lo económico estaba también el tema cultural
y realmente el colegio todavía sigue irradiando cultura, a pesar de que ya desapareció hace varias décadas. Pero lo que quedó, Esa semilla todavía está están todavía presentes en el mundo de hoy en Pereira. William, muchas gracias, de verdad que es un honor tenerlo aquí en la tertulia Cueva de Letras, una eminencia, todo su bagaje literario, cultural, todas las calles que ha recorrido, todos los sabores que ha probado, toda la música que ha escuchado, que seguramente están ahí en esos renglones, que seguramente han sido también producto de muchos desvelos y trasnochos. Muchas gracias, de verdad es un honor para mí presentarlo, conversar con vos. Sé que quedan muchos puntos por fuera. Habríamos que programar otra tertulia de nuevo, pero solo decirle que infinitas gracias por todo el amor que le ha brindado no, yo no me considero ya joven, pero sí a los jóvenes y a toda mi generación X, que siempre ha estado ahí apoyándonos, brindándonos, incluso, y algo bonito, en los recitales bohemios, donde él puede estar, está con los jóvenes. Y eso es muy gratificante, que él esté también ahí, tertuliando, tomando la cervecita, el vinito. Es un alma juvenil, ¿sí? Y bueno, qué mejor manera de despedirnos que con un poema, el que quieras. Bueno, entonces, yo creo que de aquí, de este libro, que me publicó hace un par de años Clepsidra Editores, Incendios en la noche de Bagdad. A ver, ¿cuál podría ser? Bueno, de este libro quiero recordar, tiene un epígrafe de versos sencillos de José Martí. Y creo que eso también puede ser muy significativo para entender este poemario. Lloré, ha dicho la profesora de estudios árabes islámicos. Lloré, ha dicho la profesora de estudios árabes islámicos. Lloré al ver el edificio en llamas y tener conciencia de la destrucción de los manuscritos antiguos que hablan de nuestro origen como humanidad. Lloré no solo por Irak, sino por todos nosotros, dijo entre lágrimas la profesora de estudios árabes islámicos. William Marín, muchas gracias, maestro. No, muy amable. Despedida pandémica. Gracias a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Y los esperamos en un nuevo programa de la tertulia Cueva de Letras. Hasta una próxima. Gobierno de la ciudad, Pereira, capital del eje.